Vamos a ver ahora en este vídeo cómo se calcula la distancia entre dos planos, pero lógicamente la distancia entre dos planos va a depende de su posición relativa. Bien, ¿cómo podían ser dos planos en el espacio? Pues dos planos en el espacio podían ser coincidentes, es decir, un plano, ¿vale? Pi1, contenido dentro de otro plano, pi2, es decir, superpuestos, planos coincidentes. Perdón. Bien, cuando empezamos a hablar de las distancias, ¿vale? Y vimos la distancia de un punto a una recta, ya lo dijimos, que es de todos los posibles la menor, ¿de acuerdo? Siempre que hablemos de la distancia entre dos objetos, siempre hay que pensar que es de todas las posibles distancias entre puntos de esos dos objetos, tomar el menor. Bueno, pero es que en este caso no hay duda, porque todos los puntos están superpuestos, por lo tanto todos los puntos son de distancia cero. La distancia entre dos planos coincidentes es cero. Si los planos fuesen secantes, tendríamos un primer plano, pi1, ¿vale? Lo vamos a colorear, que tendríamos este plano, y un segundo plano secante con él, pues pi2, vamos a poner un plano secante con él, ¿vale? Si es un plano secante, sí que existe una recta intersección, que sería en este caso esa recta intersección, ¿vale? Y tendríamos un plano secante con el anterior. Bien, ¿qué ocurre en este caso? Pues en este caso hay puntos que sí que tienen una distancia distinta de cero, pero hay puntos de esos dos planos, en concreto todos los puntos que están sobre esa recta R, sobre esta recta intersección de los dos planos, donde la distancia es cero. Por lo tanto, como hemos dicho que la distancia entre dos objetos siempre hay que pensar en la menor posible, pues aquí nuevamente cuando tengo planos secantes, la distancia entre los dos planos vuelve a ser 0, ¿de acuerdo? Este sería el pi2 y este sería el pi1. Bien, y por último, la tercera posibilidad que teníamos eran planos paralelos, es decir, un primer plano, pi1, en azul, por ejemplo, y un segundo plano, pi2, paralelo, es decir, uno encima del otro. Bien, en ese caso, ¿qué ocurre? Pues en este caso ocurre que coja yo el punto que coja de uno de esos planos, por ejemplo, del pi2, puedo coger este punto, la distancia que hay desde este punto al plano pi1 era la perpendicular, lo pongo en discontinuo, era la perpendicular desde este punto hasta el punto pi1, ¿vale? La distancia del punto P que hemos tomado del primer plano a su proyección ortogonal del otro plano. Pero es que además coja el punto que coja, esa distancia siempre va a ser igual. ¿Por qué? Pues porque los planos son paralelos. Si yo ahora cojo esa distancia, la distancia sigue siendo exactamente la misma. 3, 4. ¿Vale? Es decir, coja el punto que coja del plano de uno de los dos planos, en verdad da igual hablar de uno que de otro, siempre las distancias van a ser exactamente la misma. Esa distancia y esa distancia van a ser exactamente la misma. Luego, en el caso de planos paralelos, perdón, que coja el otro tono de escribir, este. En el caso de planos paralelos, la distancia del plano pi1 al plano pi2, del pi1 al pi2, es la distancia de un punto cualquiera del primer plano al segundo, para cualquier punto del plano pi1. Luego, el caso de la distancia entre planos se limita a, primero, comprobar que los planos son paralelos. Recordar que tenía que ocurrir para que los planos fuesen paralelos, pues que sus vectores normales fuesen también paralelos, es decir,
Si los planos son paralelos, sus vectores normales tienen que ser proporcionales, ¿de acuerdo? Acordaros también que vimos la relación con los coeficientes de la ecuación. A partido de A' tiene que ser igual a B partido de B', ¿vale? Lo vemos ahora con un ejemplo. Vale, vamos entonces con un ejemplo. Lo primero que habría que hacer entonces es estudiar la posición relativa y en función de la posición relativa o decir que la distancia es 0 o coger un punto del plano de uno de los planos y calcular la distancia desde ese punto al otro plano. Por ejemplo, me dan dos planos, pi1, primer plano, que es 2x más 2y más z más 1 igual a 0. Y me dan un segundo plano, pi2, que es 4x más 4y más 2z más 7 igual a 0. Acordaros de la relación que vimos entre los coeficientes de las ecuaciones generales de los planos para determinar su posición. ¿Qué tenía que ocurrir? Que a partido de A' teníamos que compararlo con B partido de B', teníamos que compararlo con C partido de C' y teníamos que compararlo con D partido de D'. Y según cómo fuesen esas situaciones, pues o eran coincidentes cuando todos eran iguales, eran coincidentes. Si por el contrario todos eran iguales menos el último, entonces eran paralelos, pero sin embargo si alguno de los de adelante eran distintos, pues estábamos en el caso de los secantes. Luego este sería el caso en el que fuesen paralelos, que es el único caso en el que se puede calcular la distancia. En el resto la distancia es 0. Vamos a ver qué pasa en este caso. Pues efectivamente 2 partido de 4 es lo mismo que 2 partido de 4 y es lo mismo que 1 partido de 2, pero es distinto de 1 partido de 7. Luego los planos, pi1 es paralelo a pi2. ¿Qué tengo que hacer entonces? Elegir un punto cualquiera de pi1. Vamos a determinar un punto P que pertenezca a pi1. Pues tengo una única ecuación con tres incógnitas, pues dos de esos valores los elijo yo como quiera, ¿vale? Por ejemplo, yo voy a elegir z igual a 1 e y igual a 0. Y una vez que tengo z igual a 1 e y igual a 0, despejo la incógnita que me falta, la coordenada que me falta, perdón, la y vale 0, más 1 y más 1 tiene que ser igual a 0. 2x más 2 igual a 0, la x vale menos 1. Pues yo voy a tomar como punto P el punto menos 1, 0, 1, que es un punto del plano pi1. Esto es un 1, ¿vale? Bien, una vez que tengo ese punto, ¿qué hago? Calculo la distancia de ese punto P al segundo plano, al pi2. Pues vale, aplicamos la fórmula de la distancia de un punto al plano. Valor absoluto de la ecuación del plano, mucho cuidado aquí, tiene que ser la ecuación del plano cuando está igualada al 0, es decir, con el d aquí. Si el plano me lo dieran con este d aquí, tendríamos que pasarlo, ¿de acuerdo? Luego cuidado con eso. En este caso no ocurre, pero en algunos ejercicios sí. Sustituyendo me quedaría 2 por menos 1, más 2 por 0, más 1, el z, perdón, lo estoy sustituyendo en el primero, no, tengo que sustituirlo en el segundo. Hay que sustituirlo en el plano que no has utilizado para coger el punto, ¿vale? Mucho cuidado con eso. 4 por menos 1, más 4 por 0, más 2 por 1 y más 7. Y todo eso en valor absoluto partido de la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado con a, b y c del plano pi2. Luego 4 al cuadrado más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Y esto qué nos da? Pues al final nos queda valor absoluto de 5 partido de la raíz de 36. Es decir, 5/6 de unidades de longitud entre esos dos planos. Y esta sería la forma de calcular la distancia entre dos planos que son paralelos.